¿Alguna vez te has sentido solo, aunque estés rodeado de gente? Como si en el fondo hubiera algo dentro de ti que te separara del resto del mundo. Quizás tengas un propósito mayor, algo que está más allá de lo que los ojos pueden ver. La soledad suele verse como una carga, una maldición. Pero ¿y si en realidad fuera la clave para algo mucho más grande? ¿Algo que todavía no entiendes del todo? Imagínese ser elegido, alguien destinado a una misión que requiere más que simplemente existir en el mundo. Imagina que la soledad no es un obstáculo, sino una preparación, un viaje silencioso para despertar algo que está dentro de ti, esperando ser revelado. En este vídeo entenderás lo que significa ser un elegido y cómo la soledad, que muchas veces parece abrumadora, es en realidad una señal de que algo grandioso te está esperando. Exploremos cómo la soledad puede transformarse de una carga pesada a una poderosa herramienta para el autoconocimiento y la conexión espiritual. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que ves tu propia soledad. ¿Estás listo para esta revelación? Cuando hablamos de ser un elegido, muchos pueden imaginarse algo grandioso, algo místico, como si fueran el protagonista de una historia épica, siempre rodeados de luz y bendiciones. Sin embargo, lo cierto es que el camino del elegido muchas veces está lleno de desafíos silenciosos, de una lucha interna que pocos pueden comprender. El elegido no es alguien inmune al sufrimiento o al dolor, sino alguien que pasa por experiencias intensas que lo moldean para un propósito mayor. En esencia, ser elegido es tener una misión que está más allá de la comprensión de la mayoría de las personas que te rodean. Esta misión tal vez no sea algo visible, algo que la sociedad pueda reconocer fácilmente, pero es, sin duda, una vocación profunda que guía cada paso de cada persona. Esta misión, que se revela a lo largo de la vida, exige que el elegido pase por situaciones que le preparen, por momentos de soledad e introspección. Ser elegido significa muchas veces tener que alejarse de las expectativas de los demás, ser un inadaptado en determinados contextos. Después de todo, aquellos que fueron elegidos para algo más grande, muchas veces no encajan en el molde que impone la sociedad. En lugar de seguir normas y estándares de conducta, está llamado a vivir una vida que desafíe esas normas. La soledad, por tanto, comienza a presentarse como una constante en la vida de los elegidos, no como un error, sino como una necesidad de crecimiento espiritual y personal. Es importante entender que el elegido no es solo alguien que destaca o tiene privilegios, sino alguien que lleva consigo el peso de una misión profunda, y con ese peso viene la soledad. El elegido a menudo se siente fuera de lugar, como si el mundo que lo rodea no lo aceptara o entendiera completamente. Este sentimiento de desconexión es una parte natural del viaje, pero también es un reflejo de algo más grande. El elegido está siendo preparado para algo que pocos pueden entender, incluso él mismo. Este sentimiento de desconexión es en realidad una forma de preparación espiritual. A medida que el elegido se aleja de las expectativas y del entendimiento común, comienza a comprender mejor su verdadera naturaleza y el propósito que le espera. El concepto de ser elegido se remonta a antiguas tradiciones espirituales, que creen que algunas personas están llamadas a cumplir un destino especial. Esta idea no es nueva, pero siempre se ha presentado de diferentes maneras en diferentes culturas alrededor del mundo. El llamado del elegido puede ser una visión, una revelación o incluso un despertar gradual de algo dentro de ti. Para algunas personas, este llamado surge de una profunda necesidad de hacer algo que ayude a otros o traiga transformación al mundo. Para otros, puede ser una misión más íntima, un proceso de autodescubrimiento que, aunque personal, termina impactando la vida que los rodea. Pero ¿qué diferencia al elegido de una persona común y corriente? La clave es comprender el despertar interior. El elegido, en algún momento de su vida, siente que hay algo más grande que lo llama, algo que le hace darse cuenta de que su vida no se trata solo de sí mismo, sino de algo que está más allá de su comprensión inmediata.
Este sentimiento puede resultar confuso e incluso doloroso. A menudo, el elegido se siente perdido, sin saber cómo proceder, sin saber a dónde ir. Y es exactamente en este punto cuando la soledad comienza a surgir como parte de este viaje. El elegido necesita aprender a escuchar su propia voz interior, a conectarse con algo más profundo que las voces externas que lo rodean. Este es un viaje solitario, pero es un viaje de autoconocimiento y de comprensión de su verdadero papel en el gran esquema de la vida. La soledad en este contexto no es solo una ausencia de compañía, sino una ausencia de comprensión. El elegido se encuentra a menudo rodeado de gente, pero siente que nadie le comprende realmente. Está en un proceso de transformación que requiere silencio, introspección y soledad. Este es el espacio donde puede escuchar los susurros de su alma y donde puede comprender mejor los mensajes que el universo o la fuerza divina quiere darle. Es importante entender que la soledad del elegido no es algo negativo, sino una oportunidad para que conecte con su yo más profundo. Esta soledad es a menudo la única manera que tiene el elegido de escapar de la influencia de opiniones externas que pueden desviar su atención. Al alejarse de las expectativas sociales y familiares, el elegido tiene la oportunidad de conectarse con algo que trasciende las limitaciones humanas y encuentra un sentido superior a su vida. A menudo, el elegido no comprende, al principio, por qué se siente así. Puede cuestionar su propia existencia, preguntarse por qué se siente desconectado de todo y de todos. Esta fase es difícil y puede resultar muy solitaria, pero es durante esta fase cuando el elegido comienza a descubrir sus fortalezas interiores. Esta búsqueda de respuestas lo lleva a profundizar en cuestiones existenciales, espirituales e incluso filosóficas, buscando comprender su papel en el mundo. Y es en este proceso de búsqueda que el elegido comienza a descubrirse a sí mismo, no como víctima de su soledad, sino como alguien que está siendo moldeado por ella. La soledad, en este sentido, no es algo que deba temerse o evitarse, sino algo que debe acogerse con agrado. Es una herramienta poderosa, un proceso de purificación que permite al elegido distanciarse de todo aquello que no sirva a su propósito mayor. La soledad te obliga a mirar hacia adentro, afrontar tus propias sombras y descubrir tu luz interior. Este proceso de autodescubrimiento es fundamental para que el elegido cumpla su misión, sea cual sea. A lo largo del viaje, la soledad se convierte en una amiga, una aliada, en la búsqueda del verdadero yo. Permite al elegido acceder a una sabiduría profunda, aquella que no proviene de libros ni de palabras ajenas, sino de una comprensión más íntima y espiritual. En esencia, ser un elegido es un viaje solitario, pero también es un viaje de gran revelación. El elegido está llamado a alejarse de todo lo superficial, a conectarse con algo que trasciende el entendimiento humano. Y es en este espacio de soledad donde encuentra las respuestas que busca, las respuestas que eventualmente lo llevarán a cumplir su misión y vivir de acuerdo a su verdadero propósito. El viaje del elegido está marcado por momentos de gran intensidad, muchos de los cuales implican soledad. Sin embargo, esta soledad no es una característica negativa, sino una fase necesaria para la madurez y una comprensión más profunda del papel que desempeña la persona en el mundo. Cuando alguien se siente el elegido, se produce una inusual sensación de desconexión con las demás personas, como si estuvieran en un camino que solo él o ella puede seguir. El elegido no es como los demás. Su viaje es único y a menudo solitario, ya que necesita aprender a caminar siguiendo sus propios pasos, sin la validación externa que los demás suelen buscar. Esta soledad, aunque dolorosa a veces, es, paradójicamente, una bendición disfrazada. A lo largo de este viaje, la soledad emerge en diferentes formas. Al principio es posible que su elegido no comprenda exactamente lo que le está sucediendo. Puede comenzar a sentirse fuera de lugar, como si no estuviera en sintonía con el mundo que lo rodea. Amigos, familiares e incluso compañeros de trabajo parecen personas de otro universo. La sensación de que nadie comprende lo que está viviendo puede resultar abrumadora.
mira a los demás y siente que, aunque todos están inmersos en su vida cotidiana, él está siendo llamado a algo mucho más profundo y significativo. El elegido, en ese momento, llega a comprender que la soledad es una consecuencia inevitable de esta conexión con el propósito mayor. Es importante darse cuenta de que esta soledad no es una simple ausencia de compañía. La soledad que siente el elegido va más allá, ya que tiene sus raíces en un sentimiento de incompletitud que nada en este mundo material puede llenar. El elegido siente que hay algo dentro de él que se despierta, una misión que aún no puede comprender del todo, pero que lo llama de manera silenciosa pero firme. Esto crea tensión interna. El elegido siente un profundo deseo de comprender lo que sucede y, al mismo tiempo, una frustración por no poder hacer comprender a los demás lo que él vive. Esto intensifica aún más el aislamiento. Este proceso de soledad es en realidad una preparación espiritual. Al estar solo, el elegido comienza a distanciarse de influencias externas que pueden desviar su atención de su verdadero propósito. En cierto modo, se ve obligado a mirar hacia adentro, a buscar respuestas dentro de sí mismo. Durante este proceso, las distracciones externas, como el juicio de otras personas y las presiones sociales, comienzan a perder fuerza. El elegido comienza a darse cuenta de que su viaje no depende de la aceptación de los demás, sino de una conexión más profunda con su propio ser y con lo que el universo o fuerza divina quiere de él. Sin embargo, no es fácil. La soledad puede ser angustiosa, sobre todo porque el elegido muchas veces siente que algo anda mal en él. Quizás se pregunte si hay algún problema con su capacidad para relacionarse con los demás, o si de alguna manera no logra ser parte de una comunidad o grupo. Pero en el fondo, esta distancia es necesaria para que el elegido empiece a escuchar su propia voz, una que está mucho más allá de las voces externas. La soledad, en muchos sentidos, es una bendición disfrazada, ya que brinda el espacio necesario para que el elegido descubra su verdadera esencia y se conecte con su misión de vida. Durante este proceso de soledad, el elegido también se ve desafiado a abandonar muchas de las creencias limitantes que tenía sobre sí mismo y el mundo. Comienza a darse cuenta de que, para cumplir su misión, necesita liberarse de viejos patrones de comportamiento, puntos de vista estrechos y miedos irracionales que lo mantienen atrapado en el pasado. Esto puede ser doloroso porque significa confrontar tus propias inseguridades y fracasos. La soledad se convierte entonces en el escenario perfecto para este proceso de transformación. La soledad permite al elegido cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo y el mundo. Se ve frente a un espejo profundo, donde sus debilidades y limitaciones se hacen visibles, pero también donde tiene la oportunidad de reescribir su historia. Comienza a darse cuenta de que la soledad no es solo una ausencia de compañía, sino una oportunidad de construir algo nuevo dentro de sí mismo. La soledad te obliga a redefinir tus valores, repensar tus elecciones y cambiar tu forma de relacionarte con el mundo y contigo mismo. Además, es durante estos momentos de soledad cuando el elegido conecta con una sabiduría más profunda. Comienza a darse cuenta de que al distanciarse de las influencias externas, está más en sintonía con su intuición, sus emociones más auténticas y su propia verdad. Esta conexión es vital para que el elegido comprenda su misión y tenga claridad sobre el camino a seguir. Muchas veces, la soledad es el único camino que tiene el elegido para acercarse a la sabiduría que le viene de dentro y también a las fuerzas espirituales que le guían. Sin embargo, este viaje de soledad no es una línea recta. El elegido experimenta altibajos, momentos de profunda conexión y momentos de intensa duda. Puede que, en ocasiones, tenga ganas de rendirse, de volver a la comodidad del mundo que conoce, donde las respuestas parecen fáciles y donde el juicio de los demás no le afecta tanto. Pero el elegido sabe en el fondo que ese camino no es el que fue llamado a seguir. La llamada a algo más grande es demasiado fuerte para ignorarla, y la soledad, aunque dolorosa,
Es uno de los medios por los que se prepara para el gran destino que le espera. Este viaje también está marcado por la sensación de estar entre dos mundos. El mundo visible, con sus certezas y rutinas, y el mundo invisible, donde reside el verdadero propósito del elegido. El elegido sabe que no puede simplemente entregarse a las certezas mundanas. Está llamado a buscar algo más allá, algo más profundo y espiritual. Y es en este proceso de búsqueda que muchas veces se desarrolla en soledad, que comienza a darse cuenta de que el vacío que siente no es la falta de algo, sino una preparación para recibir algo grande. La soledad del elegido, por tanto, no es un castigo, sino una oportunidad. Ella lo separa de lo común para que pueda encontrar su verdadero camino. El sentimiento de estar perdido o desconectado que acompaña a la soledad es solo el comienzo de un proceso de despertar que, cuando se complete, te llevará a comprender tu verdadero propósito y cumplir la misión que te ha sido asignada. El elegido no camina solo para siempre, sino que necesita atravesar esta fase de soledad para descubrir la fuerza que reside en su interior y prepararse para lo que está por venir. Para comprender el propósito de la soledad en el viaje del elegido, primero es necesario abandonar la visión convencional de que la soledad es solo una ausencia de compañía. De hecho, la soledad es mucho más que eso. Es una experiencia espiritual profunda que tiene como objetivo purificar el alma, fortalecer el espíritu y conectar con el verdadero propósito de la vida. La soledad no es solo un estado de impotencia, sino más bien una oportunidad de autoconocimiento, una posibilidad de conectar con algo superior y descubrir el papel que debe desempeñar el elegido en el gran plan cósmico. Cuando el elegido se encuentra solo, en realidad no está aislado. Lo que ocurre es que, al estar solo, se desconecta de influencias externas que pueden distorsionar su percepción de la realidad. La soledad permite al elegido mirar dentro de sí mismo de una manera que sería imposible en medio del constante ajetreo de la vida cotidiana. Esta eliminación de las distracciones externas crea el espacio necesario para contactar con la esencia más profunda de quién es él. La soledad, por tanto, es una poderosa herramienta para el autoconocimiento, ya que es en este silencio donde el elegido comienza a darse cuenta de su verdadera naturaleza. La conexión con el propósito divino o espiritual comienza a manifestarse más claramente durante la soledad. Muchos de los más grandes maestros espirituales y visionarios de la historia enfrentaron importantes periodos de soledad en sus vidas, ya que fue en este aislamiento que pudieron escuchar los mensajes que el universo, o una fuerza superior, quería transmitirles. Jesús, Buda, Mahatma Gandhi, entre otros, pasaron largos periodos en soledad, en profunda meditación o retiro, para comprender la misión que les fue encomendada. No encontraron sus respuestas en la multitud, sino en el silencio y la soledad. Este es el primer gran propósito de la soledad: permitir que el elegido escuche su verdadera voz interior, libre de las distracciones del mundo material. Pero el propósito espiritual de la soledad va más allá del autoconocimiento individual. La soledad también sirve para purificar el alma. Vivimos en un mundo lleno de influencias externas: redes sociales, estándares sociales, expectativas de familiares y amigos. Todas estas influencias pueden alejarnos de nuestro verdadero yo y hacer que sigamos un camino que no es el nuestro. La soledad ofrece la oportunidad de quitarnos esas capas exteriores, esas máscaras que usamos para ser aceptados. Permite al elegido liberarse de creencias limitantes, traumas pasados e identidades falsas, revelando quiénes son realmente en su más pura esencia. Al retirarse del mundo exterior, el elegido comienza a enfrentar sus propias sombras, aquellas partes de sí mismo que teme enfrentar. Durante su soledad, se enfrenta a sus miedos más profundos, sus inseguridades y las áreas de su vida que aún necesitan curación. Este proceso puede ser doloroso, pero es esencial. Solo enfrentando sus sombras, podrá el elegido crecer espiritualmente, de verdad. No puede caminar hacia su propósito sin primero comprender y transformar aquellas partes de sí mismo que necesitan atención.
La soledad entonces no es solo una oportunidad para el autoconocimiento, sino también para la sanación interior. Además, la soledad trae un sentimiento de separación del mundo material. El elegido comienza a darse cuenta de que no puede ser completamente feliz ni realizado simplemente buscando validación externa. La soledad te obliga a abandonar las ilusiones de la búsqueda incesante de estatus, dinero o reconocimiento. Se da cuenta de que lo que realmente importa no son las cosas que tiene, ni lo que los demás piensan de él, sino lo que lleva dentro. Este es un proceso de exención. Renunciar a lo superficial y transitorio para conectar con lo eterno y significativo. Esta conexión con el propósito divino o superior es lo que le da a la soledad su verdadero significado. La soledad, en su esencia espiritual, es el espacio donde el elegido puede encontrar su verdadera misión, sin presiones externas que intenten desviarlo de ese camino. En muchos momentos se sentirá perdido, sin saber exactamente qué dirección tomar. Pero es exactamente en este momento de incertidumbre cuando necesita confiar en que el universo, o la fuerza divina, guía sus pasos. La soledad, por tanto, se convierte en un proceso de entrega y confianza, en el que el elegido aprende a abandonarse al fluir de la vida, sabiendo que, por oscuro y solitario que parezca el camino, está siendo guiado por algo más grande que él mismo. Es fundamental darse cuenta de que la soledad, en el camino del elegido, no es algo que deba temerse ni evitarse. Al contrario, es la clave misma del despertar espiritual. Proporciona un espacio de introspección y reflexión, donde el elegido puede afrontar sus inseguridades y encontrar su fuerza interior. La soledad es, por tanto, un proceso de reprogramación espiritual. Al alejarse de las distracciones y expectativas externas, el elegido comienza a escuchar su propia verdad, la más auténtica y alineada con el propósito divino para su vida. Además, la soledad tiene la función de enseñar resistencia y resiliencia. El elegido aprende, a lo largo de su viaje solitario, que no puede depender de otros para su realización espiritual. Se vuelve autosuficiente, emocionalmente fuerte y espiritualmente alineado. La soledad le permite fortalecer su conexión con su esencia más profunda y prepararse para el gran destino que le espera. A lo largo de este viaje, el elegido comienza a darse cuenta de que la soledad es una herramienta de transformación. Deja de ver la soledad como algo negativo y empieza a verla como una invitación a descubrir su verdadero yo. Entiende que al alejarse de las presiones externas, se acerca a algo más grande. La sabiduría del universo y la claridad acerca de su misión. La soledad se convierte entonces en el terreno fértil donde se plantan las semillas del crecimiento espiritual. Es el catalizador para el despertar de una nueva conciencia y una nueva visión del mundo. La soledad también tiene la función de fortalecer la conexión del elegido con su intuición y espiritualidad. A medida que pasa más tiempo aislado, se vuelve más receptivo a las señales que envía el universo. Aprende a escuchar los mensajes sutiles de la vida, aquellos que a menudo quedan ahogados por el ruido del mundo exterior. El elegido, al atravesar este proceso de soledad, comienza a darse cuenta de que realmente no está solo. Está rodeado de fuerzas invisibles que lo guían, lo protegen y lo ayudan a cumplir su misión. La soledad, entonces, se convierte no solo en un periodo de introspección, sino también en un periodo de conexión más estrecha con lo divino. Por tanto, la soledad, desde el punto de vista espiritual, es una fase de preparación. Es en este estado de aislamiento que el elegido puede encontrar las respuestas que busca, porque solo en ausencia de distracciones externas puede conectarse con la profunda sabiduría que reside en su interior. Este proceso de soledad es, de hecho, un proceso de preparación espiritual para la misión venidera. Cuando el elegido emerge de esta soledad, es más fuerte, más consciente de sí mismo y más preparado para cumplir el gran propósito que le espera. A pesar de todo el propósito y potencial de crecimiento que ofrece la soledad, no podemos ignorar que el camino del elegido no es fácil. Lidiar con la soledad durante este proceso de transformación espiritual
trae consigo una serie de desafíos emocionales y psicológicos que pueden convertirse en una pesada carga. A medida que el elegido se aleja de las influencias externas, se encuentra ante un espacio vacío, que muchas veces se llena de dudas, inseguridades e incluso miedo. Estas dificultades no son solo una consecuencia del aislamiento físico, sino una parte integral del viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Por lo tanto, entender cómo afrontar estos desafíos es fundamental para que el elegido pueda superar esta fase y salir más fuerte, más consciente y más preparado para su propósito. En primer lugar, es importante resaltar que la soledad es un proceso emocionalmente agotador. Cuando estamos solos, nos enfrentamos a nuestros propios pensamientos y emociones, sin las distracciones externas que normalmente utilizamos para distanciarnos de esos sentimientos. Para el elegido, esto puede resultar especialmente difícil, ya que a menudo tiene que afrontar cuestiones no resueltas en su propia vida. Traumas del pasado, miedos muy arraigados y problemas de autoestima. Estos desafíos son difíciles, pero al enfrentarlos, el elegido comienza a romper con las limitaciones que le impiden crecer espiritualmente. Durante este proceso, el elegido puede sentir una sensación de impotencia. Puede darse cuenta de que, a pesar de su búsqueda de un propósito mayor, todavía se siente vulnerable, débil o sin dirección. Este sentimiento de impotencia suele verse exacerbado por la sensación de que, por mucho que lo intentes, no puedes encontrar respuestas inmediatas o claras sobre qué hacer. Este es uno de los mayores desafíos de la soledad. La sensación de que, a pesar de la intensa búsqueda de respuestas, todavía hay una gran incertidumbre y confusión en el camino por recorrer. El elegido, en este momento, puede comenzar a cuestionar su propia capacidad para afrontar lo que está pasando. Las dudas se convierten en un enemigo invisible que erosiona la confianza y la determinación. El miedo también es un componente importante de este proceso. Si bien la soledad es una herramienta de crecimiento, puede activar viejos miedos que el elegido había intentado ocultar. El miedo a no ser lo suficientemente bueno, a no poder cumplir tu misión o a ser rechazado por la sociedad, son miedos que surgen con intensidad durante este periodo. El elegido, al encontrarse en un estado vulnerable y sin las distracciones que normalmente sirven como mecanismos de defensa, ve emerger estos miedos con mayor claridad. Enfrentar estos miedos es uno de los mayores desafíos de la soledad. Para afrontarlas se requiere un inmenso coraje, ya que el elegido necesita afrontar estas sombras y poco a poco aprender a integrarlas en su ser. Además, la soledad puede generar una sensación de desconexión. La sensación de estar completamente desconectado del mundo que te rodea puede resultar abrumadora. El elegido puede comenzar a sentir que está aislado, no solo físicamente, sino espiritualmente, como si fuera una persona completamente desconectada de todo lo que le rodea. Este tipo de desconexión puede provocar un gran sufrimiento, especialmente si el elegido siente que no hay nadie que le comprenda o apoye en su viaje. Este aislamiento suele ser uno de los aspectos más dolorosos de la soledad. El elegido siente que, por mucho que quiera compartir sus sentimientos y descubrimientos, nadie a su alrededor es capaz de comprender la profundidad de su experiencia. Esto puede crear un vacío aún mayor, porque, por mucho que quiera conectarse con los demás, se siente incapaz de hacerlo. Esta desconexión también puede generar un dilema existencial. El elegido puede cuestionarse si realmente va por el camino correcto. Puede comenzar a preguntarse si su búsqueda espiritual y su soledad son en realidad un reflejo de su incapacidad para encajar en el mundo. Esta duda puede ser una de las mayores fuentes de angustia, porque al alejarse del mundo y de los demás, el elegido teme estar perdiendo conexión con la realidad. Puede comenzar a preguntarse si vale la pena perseguir un propósito superior, si realmente tiene sentido, o si simplemente está creando más dolor y sufrimiento. Estas preguntas pueden hacer que el elegido se sienta desorientado y perdido. La soledad también puede intensificar los sentimientos de soledad existencial, es decir,
la sensación de que la vida es fundamentalmente vacía o sin sentido. Este es un desafío profundo que requiere una comprensión profunda de la naturaleza de la vida y la espiritualidad. El elegido puede comenzar a preguntarse cuál es el verdadero significado de su viaje, especialmente cuando las respuestas no están claras. Puede sentir una falta de propósito, como si simplemente estuviera deambulando sin rumbo fijo. Esto puede generar un conflicto interno, porque por un lado siente el llamado a algo más grande, pero, por otro, no puede ver con claridad el camino que debe seguir. Este dilema existencial puede generar frustración y sentimiento de impotencia. Para afrontar estas dificultades, es fundamental que el elegido desarrolle una fuerte práctica de autocuidado emocional y espiritual. La soledad puede convertirse en un terreno fértil para el crecimiento, pero también puede ser un campo minado de sufrimiento. Por eso, es importante que el elegido cultive prácticas que le ayuden a encontrar el equilibrio y la paz interior. La meditación, la oración, la escritura reflexiva y la conexión con la naturaleza son algunas de las formas que el elegido puede utilizar para afrontar el agotamiento emocional. Estas prácticas ayudan a crear un espacio de aceptación y comprensión interior, donde el elegido puede procesar sus emociones y sentimientos de una forma más saludable. El autocuidado también implica crear una red de apoyo. Aunque el viaje del elegido es, en muchos sentidos, solitario, esto no significa que deba afrontar todos los desafíos solo. Puede buscar guía espiritual o conectarse con otras personas que están en un viaje similar. La soledad no tiene por qué ser una experiencia de completo aislamiento. Más bien, puede ser una oportunidad para construir una red de apoyo significativa, formada por personas que entienden el camino espiritual y que pueden ofrecer apoyo emocional en tiempos difíciles. Además, el elegido debe aprender a tener paciencia consigo mismo. La soledad y el proceso de transformación espiritual no ocurren instantáneamente. Requieren tiempo y las respuestas a menudo no llegan de inmediato. El elegido necesita confiar en que, incluso en momentos de incertidumbre y dolor, está siendo guiado al lugar correcto. Debe aprender a confiar en el proceso, incluso cuando no pueda ver los resultados inmediatos de sus esfuerzos. La paciencia contigo mismo es una clave fundamental para afrontar las dificultades de la soledad. Finalmente, el elegido debe aceptar que la soledad y el sufrimiento son parte del proceso de crecimiento. Si bien puede resultar tentador intentar evitar el dolor o escapar de la soledad, es fundamental comprender que estas experiencias son las que proporcionan una verdadera transformación. El elegido debe comprender que, incluso en los momentos más oscuros, está siendo moldeado y preparado para algo más grande. El sufrimiento y la soledad, cuando se entienden de manera espiritual, se convierten en los pilares de tu viaje de autodescubrimiento y cumplimiento de tu propósito divino. El viaje de soledad del elegido, aunque desafiante y lleno de incertidumbre, culmina en una profunda transformación. Quienes logran afrontar las dificultades de la soledad y superarlas, no salen de esta experiencia como antes. Más bien, la soledad es el punto de inflexión que los lleva a un nuevo estado de conciencia y comprensión espiritual. Este proceso, aunque arduo, es fundamental para que el elegido se alinee con su verdadero propósito y esté listo para cumplir la misión que el universo, o una fuerza mayor, le ha encomendado. Luego de pasar por varias fases de purificación emocional y espiritual, el elegido comienza a sentir una reconexión más profunda consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Comienza a comprender que aunque fue necesario alejarse de todo y de todos para encontrar su verdad, ahora tiene una nueva perspectiva de la vida. La soledad, que antes parecía una condena, ahora se convierte en un puente hacia una vida más plena y auténtica. Se da cuenta de que ya no busca validación externa, sino que ha encontrado una paz interior que no depende de circunstancias externas. Este proceso de transformación no es inmediato. La mayoría de las veces, al elegido le lleva tiempo integrar plenamente todo lo aprendido durante su viaje en solitario. Sin embargo,
A medida que el elegido comienza a entenderse más profundamente a sí mismo y a reconocer la fuerza que ha desarrollado en su soledad, se da cuenta de que está más preparado para afrontar los desafíos del mundo con una nueva visión. La soledad, que alguna vez fue vista como una adversidad, ahora se reconoce como la herramienta que te llevó a una comprensión más clara de tu propósito y misión en la vida. Uno de los aspectos más significativos de esta transformación es el fortalecimiento de la conexión espiritual del elegido. Antes vivía según expectativas externas, buscando constantemente validación y reconocimiento. Ahora comienza a darse cuenta de que su verdadera fuerza proviene de una conexión más profunda con su esencia y fuente divina. Esta conexión le permite sentirse más alineado con el universo y su misión espiritual. Algo que antes parecía lejano o nebuloso. Entiende que la soledad era necesaria para quitar distracciones y así acceder a lo realmente importante. Desde esta nueva perspectiva, el elegido toma más conciencia del impacto que puede tener en el mundo. Se da cuenta de que su viaje solitario no fue solo una búsqueda de respuestas personales, sino una preparación para algo más grande. Ahora que has encontrado tu centro, el elegido está listo para compartir tu sabiduría con los demás y cumplir tu propósito divino. Entiende que el sufrimiento y los desafíos que enfrentó no fueron en vano, sino parte de un proceso de transformación que lo llevó a un nivel superior de conciencia y acción. Este nuevo estado de ser no significa que el elegido será inmune a futuros desafíos. Al contrario, comprende que la vida todavía le traerá obstáculos, pero ahora está mejor preparado para afrontarlos. La soledad le enseñó a ser resiliente, a confiar en su intuición y a mantener la calma ante la adversidad. El elegido ahora ve las dificultades como oportunidades de crecimiento, en lugar de amenazas a su paz interior. Es importante señalar que, para el elegido, el fin de la soledad no significa que quedará eternamente aislado. En cambio, ahora puede conectarse de manera más profunda y auténtica con los demás. Sin embargo, ya no busca esta conexión como una forma de llenar un vacío. En cambio, busca relaciones que lo ayuden a crecer espiritualmente y compartir su misión. La soledad, al contrario de lo que muchos piensan, también prepara al elegido para ser más compasivo y empático con los demás. Él entiende que cada uno está en su propio viaje y que la verdadera conexión ocurre cuando dos almas se encuentran en un profundo nivel de comprensión y respeto mutuo. A medida que el elegido sigue su camino, comienza a darse cuenta de la importancia del servicio a los demás. La soledad le dio claridad sobre su propósito, pero ahora comprende que su misión no se trata solo de él. Él está aquí para ayudar a otros a encontrar su propia verdad y propósito, para guiarlos a través de las mismas dificultades que él enfrentó. El elegido comienza a ver la soledad como un medio para un fin mayor. No solo su transformación personal, sino también la transformación de quienes lo rodean. Este proceso de crecimiento espiritual también va acompañado de un aumento significativo de la confianza en uno mismo y de la autoestima. El elegido ahora comprende que no necesita validación externa para sentirse completo. Ha encontrado su propia fuerza, y esa fuerza se mantiene al conectarse con su verdad interior y su espiritualidad. Esto te hace inmune a las críticas externas y más firme en tus decisiones. Sabe que está recorriendo el camino correcto, incluso si es solitario y desafiante. Además, al vivir esta experiencia de soledad, el elegido también aprende la importancia del equilibrio. Ahora comprende que la soledad no es un estado permanente, sino una herramienta de autodescubrimiento que debe integrarse con el mundo que lo rodea. El elegido sabe que debe mantener su conexión interior, pero también debe participar activamente en la vida social y espiritual. El equilibrio entre estar contigo mismo y conectarte con los demás es la clave para una vida plena y significativa. Al final, la soledad se revela no como un castigo o una ausencia, sino como una oportunidad de transformación espiritual. El viaje del elegido, que comenzó con dolor y duda, termina en claridad y poder interior. Ahora está más alineado con su verdadero propósito
y listo para cumplir la misión que le espera, con valentía, sabiduría y una profunda comprensión de su propia esencia. Si te sentiste conmovido por este mensaje, si este viaje te resonó, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Vayamos juntos en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual.